Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que subimos un videíto. Ahora amigas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta preciosura, amigas, que tenemos acá. Vean este gorrito con punto entrecruzado o entrelazado celta, como le llaman también. Es muy fácil de hacer. Yo les voy a estar explicando el paso a paso. Este gorrito es para un niño de 2 a 4 años, pero no te preocupes porque aquí te vamos a estar dando todas las tallas, desde 0 a 3 meses hasta talla adulto. Así que vamos a comenzar con la elaboración de nuestro gorrito. Ok amigas, los materiales que vamos a estar usando, como siempre, nuestro gancho de número 4.0, allí pueden apreciar número 4.0, y también nuestra lana, vean este color tan precioso, de número 3 milímetros. Vamos a comenzar con la elaboración. Ok amiguitas, como la talla que vamos a estar trabajando acá va a ser de 1 a 3 años, entonces fíjense en una cosa. Vamos a hacer cadenetas hasta que tengamos la medida de la circunferencia que estamos buscando. Para esta talla de 1 a 3 años va a ser de 46 a 50, pero yo voy a estar usando la medida de 48 centímetros. De todas maneras, chicas, no se preocupen, que como en todos los videos les damos las tallas. Para 0 a 3 meses vas a hacer cadenas hasta que tenga de 33 a 35 centímetros de circunferencia. De 3 a 6 meses vas a hacer cadenas de 35 a 40 centímetros de circunferencias. Para 6 a 12 meses de 40 a 45 centímetros. De 1 a 3 años va a ser de 46 a 50. Para 4 a 10 años la medida de la circunferencia va a ser de 48 a 52. Para adolescentes, que sería de 10 en adelante, la medida de la circunferencia va a ser de 52 a 55. Y para adultos, que eso incluye hombres y mujeres, va a ser de 55 a 60 centímetros. Vamos a comenzar con las cadenas haciendo un total de 48 centímetros. Otra cosita es que no les voy a indicar por cadenetas, amiguitas, porque como siempre les digo, ustedes por lo general no tienen el mismo tipo de lana y gancho que yo estoy usando. Entonces nos vamos a guiar por centímetros. Así de sencillo, amiguitas. Otro detalle súper importante y que tengo que decirles, amiguitas, es que vamos aquí a empezar para que ustedes vean. Las cadenas tienen que ser anchas, amigas. Vamos a tratar de hacerlas flojitas porque el tipo de banda o base que vamos a estar usando va a ser este modelo. Si hacemos las cadenas bastante pegaditas, no nos va a quedar tan elástico. Entonces este detalle es súper importante, que comiencen con sus cadenas bien flojitas. Entonces vamos a continuar. Ok amiguitas, ya hemos terminado todas nuestras cadenetas. Un dato súper importante que me pasé de decirles es que tienen que tratar de que les coincidan los centímetros con múltiplos de 4. De todas maneras, lo que pueden hacer es que van haciendo de 4 en 4, de 4 en 4, y que les coincidan los 48 centímetros para esta talla o para cualquiera de las tallas que estés usando, pero que le coincida con múltiplos de 4. No importa si te da múltiplo de 4 y te pasas un centímetro más o un centímetro menos. Eso no va a afectar. Lo que vamos a hacer es que aquí hemos terminado. Vamos a sacar nuestro crochet y lo vamos a meter de este lado, como si fuera por detrás. ¿Por qué lo estamos haciendo? Es porque vamos a enganchar en toda la punta. Esta punta de acá, aquí se nos ha caído. Vamos a enganchar punta con punta. Y otra cosa es que tienen que tratar de que les quede derechitos para que no, cuando vayan a empezar a tejer, no se les quede después torcido, pues si tienen que empezar de nuevo. Enganchamos aquí, en el primerito. Una vez que ya han enganchado su lana, su crochet, ahora van a deslizar. ¿Qué van a hacer ahora, amiguitas? Vamos a proseguir con levantar el tejido con 3 cadenas. Esto sí lo van a hacer ya bien apretadito. Vamos a hacer una lazada y en este primer punto vamos a hacer un punto alto. En el que sigue vamos a hacer un punto alto
y por todas nuestras cadenas van a ser puntos altos. Van a ser entonces sus puntos altos en cada espacio de cada cadeneta, amiguitas. Entonces vamos a continuar y nos veríamos acá. Muy bien, amigas, ya hemos terminado esta vuelta de puntos altos y lo que nos queda es deslizar aquí arriba del primer punto alto. Espero, amiguitas, a ustedes también les esté quedando igual, y si así es, déjame un like a este video. Ahora vamos a levantar nuevamente con 3 cadenas, agarramos una lazada y ahora aquí viene lo que sería el punto relieve al derecho y al revés, como ven acá. Vean lo que vamos a hacer, amiguitas. Agarramos una lazada, este de acá lo metemos por debajo de este punto alto, agarramos hebrita, sacamos y hacemos como si fuera un punto alto normal. Volvemos una vez más, pero del lado revés. Metemos por aquí y sacamos por detrás y hacemos un punto alto. Nuevamente vamos por el derecho, hacemos así y continúan haciendo sus puntos relieves al derecho y al revés. De todas maneras, amiguitas, si quieres una explicación más detallada de cómo hacer estas banditas o bases de gorro, te voy a dejar aquí en la tarjetita el video de cómo te enseño a elaborar estas banditas. Y no solo esta, sino también, amiguitas, esta que es en punto costilla, así le llaman. Vean que también lo pueden hacer. También pueden hacer este gorrito con esta bandita. Vean, con este punto precioso, y también tenemos esta bandita. Seguimos haciendo el punto relieve al derecho, vamos al revés, al derecho, al revés. De manera, amiguitas, que así vamos a continuar por esta vuelta. Van a ser puntos relieves al derecho y al revés. Una vez, amigas, que lleguen acá al final, deslizan en el primer punto relieve y van a hacer nuevamente el mismo proceso. Hacen un punto relieve donde está el punto relieve al derecho y hacen el punto relieve por detrás donde está por detrás. O sea, van a seguir con esta secuencia por 3 vueltas más, quedándonos un total de 5 vueltas, amigas. Se les tiene que ver algo así. Aquí solo tenemos 3 vueltas. Ustedes van a continuar por 5 vueltas. Vamos entonces, amiguitas, a continuar. Muy bien, amigas, así es como hemos terminado las 4 vueltas. Sé que al principio les dije 5 vueltas, pero me parece que 5 vueltas queda muy ancho, la verdad, para una niña o un niño de 1 a 3 años. Entonces, de todas maneras, el tamaño de las bandas, eso va a depender mucho de ustedes, pues el tamaño que ustedes quieran. Ahora, amigas, ya aquí hemos terminado con nuestra banda. Ya estamos aquí, amiguitas, terminando. Ahora vienen los puntos entrecruzados. Vamos a levantar aquí con 3 cadenas. Ya tenemos 3 cadenas. Vamos a agarrar doble lazada y vamos a contar 1, 2 y 3. En este tercero vamos a hacer un punto alto de 3, perdón. Volvemos a agarrar una lazada y agarramos el que sigue. Recuerden que les dije que este punto iba a estar basado en múltiples de 4. Agarramos las 2 lazadas y nos vamos a este primero que tenemos, que nos saltamos al inicio, y vamos a hacer sacando punto alto doble, agarramos otra lazada y ahora sí hacemos este de acá. Muy bien, amitas, ya tenemos el primero finalizado. Esta vuelta va a ser así, solo esta vuelta. Vámonos con el siguiente. Vamos a contar, agarramos doble lazada, contamos 1, 2 y 3. En el tercero hacemos un punto alto doble, volvemos a agarrar una lazada, en este
así es como se les tiene que ver, amigas. Vamos a agarrar doble lazada y vamos a enganchar aquí, en este de acá, que es el primero que nos saltamos. Recuerden que contamos 1, 2, en el tercero enganchamos. Bueno, el primerito que contamos los vamos a agarrar. Doble lazada y nos vamos a este de acá. Y ya tenemos otro finalizado. Vámonos otra vez, doble lazada, contamos 1, 2, en el tercero hacemos un punto alto doble. Vámonos con el punto que sigue, este de acá. Agarramos doble lazada otra vez y nos regresamos por arriba. Vamos otra vez, agarramos este de acá. Si no importa, amiguitas, si a la hora de hacerlo no lo ven, ustedes abren, amigas, buscan ahí ese punto que vamos a tejer. Vamos a contar 1, 2, 3. Aquí otra vez. Vamos por arriba, buscamos este punto y venimos con el otro punto, que es este de acá. Aquí es cuando les digo que este lo buscan, amigas. Si no lo ven, lo buscan allí, lo encuentran y empiezan a hacer su punto, ¿ya? Y bueno, amiguitas, así de esta manera hemos terminado otro punto más. Nosotros vamos a continuar, amiguitas, por esta vuelta para no hacer más largo el video. Ya les expliqué cómo van a hacer aquí. Cuentan 1, 2, 3. Recuerden, no se les vaya a pasar los puntos que están al relieve por el lado de atrás. Entonces cuentan 1, 2, 3. Ahí empiezan a tejer, luego tejen el que sigue. Y una vez que tejen esos dos, se pasan para estos dos. Así vamos a continuar por esta vuelta, queridas amiguitas. Muy bien, hermosas. Ahora vamos a deslizar aquí arriba del primer punto alto que hicimos. Y así es como queda en la primera vuelta. Un detalle importante, amiguitas, es que solo esta vuelta la vamos a hacer así, porque obviamente no tenemos una base de este punto entrecruzado, sino que como ya teníamos era puntos relieves, era mucho más fácil, amiguitas. Debo decirles que la primera vuelta es mucho más fácil, pero no se preocupen, amigas, que yo estoy acá para enseñarles a detalle lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar aquí levantando con 3 cadenas nuevamente. Agarramos una lazada y ahora, amiguitas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos doble lazada nuevamente, siempre vamos a agarrar doble lazada. Y estos dos puntos que están acá no los vamos a agarrar. Estos dos que están al derecho tampoco los vamos a agarrar, amiguitas. Vamos a agarrar estos dos que están acá en relieve. Otra vez agarramos el de acá. Si no lo ven, lo buscan, amigas, y lo hacen en relieve. Ok, ya hicimos esta parte, ¿verdad? Ahora vamos a agarrar doble lazada y vamos a agarrar estos dos que están acá, pero no, amiguitas, no lo vamos a agarrar por el lado derecho, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meternos por aquí, por detrás. Hagan de cuenta que van a enganchar por aquí. Entonces agarramos doble lazada, cruzan su gancho así y hacen un punto. Aquí, cuando les toque hacer esta parte, no lo hacen en relieve porque no es necesario, amigas. Hay otras personas que sí lo hacen en relieve, pero no es necesario. Créanme que no es necesario. Y agarramos el otro puntito. Llevamos solo uno, ¿verdad? Que es este. Agarramos doble lazada y nos vamos por el siguiente. Y hacemos el siguiente paso. Vean cómo se ve. Vamos a hacer el siguiente, no se vayan a preocupar. Yo estoy tratando de explicarles lo más sencillo posible. Ok, amiguitas, una vez que ya tenemos el primero,
vean cómo se les tiene que ver. Vamos a irnos con doble lazada nuevamente y vamos a enganchar estos dos. Vean, este y este. Agarramos el primero con un punto alto doble, el segundo. Si no lo ven, amigas, lo buscan y allí hacen su punto relieve. Okay, agarramos una lazada. Vean, nos vamos por aquí atrás y enganchamos acá. Así, amiguitas, es como se ve. Vean que por cada 2 vueltas es que formamos un punto entrecruzado. Vean esta hermosura. Vámonos con el siguiente. Otra vez venimos para estos dos, amigas, que están por detrás. El próximo, vamos a buscarlo por aquí. Y ahí está. Ok, vámonos a hacer aquí por detrás. Agarramos. Nuevamente nuestro doble lazada y hacemos esto, amiguitas. De todas maneras, amiguitas, YouTube tiene una opción de poner la velocidad más lenta. Solo tienes que darle allí en una llavecita y allí picas y te va a dar la opción de velocidad. Bueno, tú picas allí y puedes poner la velocidad 0.75 y vas a ver más despacio en caso de que todavía no hayas entendido. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacerle la última para nosotros continuar aquí, para no hacer más largo el video. Vámonos a este de acá. Vamos otra vez. Agarramos este, amiguitas. Una vez que ya tenemos estos dos así, vámonos por aquí atrás y enganchamos acá. Recuerden lo que les dije, que aquí no es necesario hacer un punto relieve, sino que solo enganchamos arriba. Y así, amiguitas, de esta manera nosotros vamos a continuar haciendo esta segunda vuelta. Hemos terminado esta vuelta, pero hay un detalle aquí y es que me quedan estos dos. De manera que me faltarían dos para continuar, para hacer un punto más. Pero como no lo tengo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Probablemente a ti también te ha pasado lo mismo y quizás estabas preocupada, pero no te preocupes, que aquí te vamos a dar la solución a este detallito de acá. Y esto es lo que vas a hacer si a medida que vas tejiendo te vuelve a suceder, que te faltan 2 puntos. Vamos a hacer lo siguiente, queridas amiguitas. Vean, vamos a agarrar doble lazada y tienen 2 opciones. Una es agarrar 2 veces la cadena. Vean, aquí tenemos la cadena. Vamos a agarrar otra vez la cadena y hacemos los 2 puntos allí para reemplazar los 2 que nos faltan. Y continuamos haciendo nuestro punto cruzado aquí. Y continúan aquí haciendo ya su punto normal. Ok, esto es lo que pueden hacer. Tienen esta opción y aquí deslizan. Aquí vamos a deslizar para que ustedes vean cómo se va a ver, que eso no afecta en nada nuestro tejido. Vean. Vean, así es como se ve. La otra opción es la siguiente, que tampoco va a afectar en nada. Vamos a hacerla de nuevo. Eso, como les dije, yo se los estoy explicando de estas dos maneras para que ustedes lo hagan a medida que vayan tejiendo, porque a medida que vayan tejiendo, que su tejido vaya más alto, les va a volver a suceder. Entonces vamos a agarrar doble lazada,
agarramos la cadena que hicimos en la vuelta pasada. Ok, agarramos la cadena y el otro sería este punto de acá que corresponde a la vuelta pasada. Entonces ustedes agarran, fíjense, de esta manera tienen esas dos opciones, amiguitas. Ustedes deciden agarrar cualquiera de las dos. Y aquí hacen su punto por detrás. A mí en particular me gusta mucho esta segunda opción, así que lo voy a dejar así. Vean, me gusta mucho y no se nota nada. Así es como se ve nuestra segunda vuelta. Vean, amiguitas, qué hermosura de tejido. Es hermoso, ¿verdad? Vamos a continuar con la vuelta número 3. Para la vuelta número 3 vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta 1, pero aquí va a ser diferente porque ya aquí tenemos el punto celta realizado. Entonces fíjense, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a agarrar doble lazada y nos vamos a ir a estos que están acá, este y este, de manera que hacemos un punto alto doble. Vamos el otro, punto relieve doble. Y ahora nos vamos a ir a agarrar estos dos que están acá, amiguitas. Estos dos escondiditos los vamos a agarrar. Entonces empezamos con el que está de este lado. Doble lazada y agarramos este que está escondidito. Y ya tenemos el primero realizado de la vuelta número 3. Ven, amiguitas, cómo se ven escondiditos y los puntos entrecruzados. Ahora vamos a hacer la siguiente. Agarramos doble lazada, agarramos estos dos doble lazada, agarramos este. Una vez que ya están listos, doble lazada y vamos a hacer el cruce. Por encima, amiguitas, agarramos estos dos que están acá, agarramos este primero. Y hacemos lo mismo con este de acá. Vean, así es como se ve. Vamos a hacer uno más. Agarramos estos dos. Está fácil, amiguitas. Una vez que ustedes agarran la vuelta de lo que tienen que hacer, se les hace súper fácil. Yo tengo que aceptar que al principio, amiguitas, cuando quería hacer este punto, ay, amigas, la verdad es que me daba mucho de qué hacer, porque yo pensaba que era muy difícil. Pero la verdad, amiguitas, es que con la práctica se me fue haciendo súper fácil. Así que está súper bien. Y agarramos este de acá por arriba, ¿no? Y así, amiguitas, ustedes van a continuar haciendo su punto entrecruzado. Agarran este y luego agarran este, pero por delante, no por detrás, sino por delante. De manera, amiguitas, que vamos a continuar por esta vuelta. Ok, amigas, ya estamos por finalizar esta vuelta, solo nos queda realizar el último. Aquí está, agarramos este. Una vez que terminamos estas dos, nos venimos para este de acá. Ok, amiguitas, una vez que ya hemos terminado esta vuelta, vamos a deslizar acá. Y de esta manera hemos terminado la vuelta número 3. Ahora vamos a continuar. La vuelta que sigue, vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 2.
Ya que, amiguitas, lo que sigue es repetir y repetir y repetir. Le vamos a hacer una vuelta más para que ustedes vean cómo se ve y cómo van a hacer. Pero luego de esta vuelta nosotros vamos a continuar y ya le voy a dar las tallas también para que tengan en cuenta las medidas hasta dónde van a tejer. Vamos aquí a levantar, amiguitas, con 3 cadenas. ¿Se acuerdan que para esta vuelta hicimos primero el que iba así y luego cruzamos, verdad? Bueno, aquí vamos a repetir la vuelta número 2 haciendo el proceso por el lado revés. Ya vamos allá. Vamos a agarrar este, amiguitas. Doble lazada, agarramos este que está escondidito. Lo buscan allí, amigas. ¿Ok? Ok. Ya tenemos. Vamos entonces a irnos por acá, por debajo, amiguitas. Vean lo que van a hacer. Se van a meter por aquí. Entonces agarran su doble lazada, enganchan acá y aquí ya no es necesario hacer un punto relieve, sino que solo enganchan arriba de ese punto alto. Y hacen su punto doble. Vean, amiguitas, así es como queda la vuelta. Vamos a hacer uno más. Agarramos estos dos que están por debajo, el primero. Estos del frente si lo hacemos en relieve. Muy bien, agarramos doble lazada, nos vamos por detrás y hacemos un punto alto doble. Y así, amiguitas, es como van a hacer por esta vuelta. Van a hacer el punto cruzado y luego el que va por detrás lo van a hacer por detrás, amiguitas, por detrás. Vamos a hacer una más para que estén bien seguras de lo que van a hacer, amigas. Vamos a agarrar doble lazada, enganchamos aquí. Recuerden lo que les dije, que si ustedes ven que va muy rápido, lo que pueden hacer es poner el video en velocidad y ponen 0.75, creo que es. Y allí se les va a ir mucho más lento para que vean más despacio, pues, como lo estoy haciendo. Listo, amiguitas, ya aquí nosotros vamos a continuar. Vean cómo se ve de hermoso, amigas, estoy encantada. Vean. Ok, amiguitas, ya aquí una vez que terminen esta vuelta, ustedes van a deslizar acá y van a repetir lo mismo que hicimos para la vuelta 3. Luego que terminen esa vuelta, ustedes van a avanzar y avanzar y avanzar hasta que tengan las tallas que están buscando de acuerdo a la edad para quien va a hacer el gorro. Por ejemplo, si es para 0 o 3 meses, tú vas a continuar tejiendo hasta que tengas un total de 8 a 9 centímetros. Eso va a depender de la cabecita de tu bebé. Si es para 3 a 6 meses, vas a tejer hasta que tengas de 9 a 10 centímetros. Igualmente, si es para 6 a 12 meses, vas a tejer de 10 a 11 centímetros. Si es para 1 a 3 años, vas a tejer, amiguita, hasta que tengas un total de 14 a 15 centímetros de largo. Si es, amiguitas, para 4 a 10 años, vas a tejer hasta que tengas una medida de 15 a 16 centímetros. Si es para adolescentes, vas a tejer de 16 a 17 centímetros. Y si es de adultos, vas a tejer de 18 a 19 centímetros. Todas estas tallas son un punto de referencia, como siempre les digo. Lo que yo recomiendo es que midas con una cinta métrica la altura de la cabeza para tu bebé
y eso no te va a pelar, amiguita, así les va a dar totalmente exacto. Entonces estas medidas que también les di es solo haciendo los puntos entrecruzados, porque después de esa medida vamos a comenzar con las disminuciones, pero esa medida que les acabo de dar, amiguitas, es solo tejiendo en puntos entrecruzados celta. Así que, amiguitas, nosotros vamos aquí a continuar tejiendo nuestra medida, que es de 1 a 3 años, que sería de 14 a 15 centímetros de largo. En mi caso, amiguitas, yo voy a tejer hasta los 15 centímetros porque mi niña tiene 3 años, ya es bastante grande. Entonces vamos a continuar, amiguitas. Muy bien, amiguitas, así es como nos ha quedado todas nuestras vueltas. Aquí tenemos un total de 15 centímetros, les voy a medir para que ustedes vean. Aquí tenemos el 1 y aquí está, amiguitas, el 15, vean. Tenemos un total de 15 centímetros. Ahora, amiguitas, vamos a continuar con las disminuciones. Vamos a hacer un total de 5 vueltas. Estas 5 vueltas corresponden a todas las tallas. De manera, amigas, que vamos a continuar. Lo que vamos a hacer para las disminuciones es lo siguiente. Aquí ya hemos acabado totalmente con los puntos entrecruzados. Ahora vamos a hacer solo puntos relieves en todas nuestras vueltas. Entonces vamos a hacer aquí, amiguitas. Ok, amigas, una vez que ya tenemos las 3 cadenas, vamos a agarrar una lazada, ya no van a ser 2, porque aquí solo vamos a hacer puntos relieves con una sola hebra. Entonces vamos a hacer un punto relieve, hacemos otro punto relieve con este de acá, hacemos otro punto relieve, amiguitas, con este que está acá, lo buscan y allí hacen su punto relieve. Vamos a hacer otro, en total tienen que ser 5, amiguitas, y 5 puntos relieve. Ahora, amiguitas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una disminución doble. Agarramos este punto relieve, salimos por 2, volvemos a buscar el otro punto relieve y aquí salimos por 2 y aquí en esta cerramos los 3 completos. Ya tenemos una disminución. Vamos a continuar con 5 puntos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, amiguitas, ya tenemos los 5. Ahora vamos a hacer una disminución de manera, amiguitas, que esta va a ser la secuencia por esta vuelta. 5 puntos relieves y una disminución, 5 puntos y una disminución. Vamos a continuar, amiguitas, por esta vuelta. Ok, amiguitas, ya hemos terminado esta vuelta de disminución. Ahora vamos con la siguiente. Así es como se ve, amiguitas. ¿Qué tal les está quedando a ustedes? Espero que bien. Y si así es, por favor, regálame tu lindo like. De esa manera me voy a dar cuenta que el video les funcionó y les gustó. Y además, si quieres comentar, pues te lo agradecería muchísimo. Vamos a hacer 3 cadenas. Comenzamos igualmente con punto relieve, pero ya aquí los puntos de disminución ya no van a ser cada 5, sino, amiguitas, cada 4 puntos una disminución. Así que vamos a continuar. Cada 4 puntos una disminución doble. Vean, aquí tenemos 4. Entonces comenzamos con la disminución. Ay, amiguitas. Comenzamos con la disminución. Aquí tenemos un punto, cerramos por 2 y aquí tenemos la disminución pasada. Ese punto lo vamos a agarrar completo, amigas, porque nos quedó como si fuera 1. Salimos por 2 y aquí sacamos completo. Continuamos con 4 puntos más en relieves, haciendo 4 puntos y una disminución. 4 puntos y una disminución.
tenemos 3, nos falta 1. Ok, ya tenemos. Ahora vamos con la disminución doble. Salimos por 2, agarramos la lazada y esta es la disminución pasada, la cogemos completa. De esta manera, amigas, vamos a continuar por esta vuelta. Y fíjense en un dato importante que vamos a hacer. Como pueden darse cuenta, la disminución pasada fue cada 5 puntos una disminución doble. Esta vuelta que estamos haciendo, cada 4 puntos una disminución. Vamos a hacer, amiguitas, vueltas hasta que tengamos nuestro gorro cerradito, pero ya les voy a explicar cómo van a hacer. Terminan esta vuelta de cada 4 puntos una disminución, van a continuar con la siguiente vuelta. Cierran aquí en el primer punto relieve y van a hacer ahora cada 3 puntos una disminución. Hacen la vuelta de cada 3 puntos una disminución, cierran aquí y luego continúan cada 2 puntos una disminución. Y así van a continuar hasta que tenga cada un punto una disminución. De manera, amiguitas, que vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya hemos terminado las 5 vueltas de disminuciones, como les dije, por cada vuelta, y vamos a disminuir un punto. Así es como hemos quedado hasta ahora, amiguitas. Lo que vamos a hacer es cerrar ya aquí con una aguja lanera. Vamos a cortar aquí dejando un espacio larguito. Ok, amiguitas, un dato importante es que las medidas para todas las tallas, por ejemplo, de 0 a 3 meses, la talla ideal para tu gorrito, la altura total debería ser de 12 centímetros. Para 3 a 6 meses la altura total debería ser 13 centímetros. De 6 a 12 meses la altura debería ser de 14 centímetros. De 1 a 3 años, que es la que estamos haciendo ahorita, la altura total es de 18 centímetros. La talla de 4 a 10 años, que la altura total es de 19. Adolescentes, la altura total debería ser de 20 centímetros y adultos, que eso implica hombres y mujeres, la altura total es de 22. Ahora, amigas, podemos entonces acá sacar esta hebrita y comenzar a coser con nuestra aguja lanera. Pero antes vamos a ensaltar nuestra aguja. Ok, amigas, ya hemos ensaltado nuestra aguja. Aquí vamos a hacer como acostumbramos en todos los videos. Vamos a pasar en forma de zigzag por arriba de los puntos relieves. De esta forma vamos a pasar hasta que lleguemos al final de nuestra vuelta, amiguitas. Una vez que ya hemos pasado, lo que vamos a hacer es estirar para que nos quede bien cerradito, amiguitas, y después aseguramos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar aquí y vamos a pasar muchas veces para cerrar. Muy bien, amigas, una vez que ya hemos pasado muchas veces, ahora vamos a asegurar de esta manera. Pasamos por el centro y aseguramos. Ahora podemos cortar. Vean qué preciosura. De hecho, amiguitas, así sin el pompón se ve estupendo, pero en este caso le vamos a hacer un pompón para ponérselo acá. Pero vean qué preciosura, amiguitas. Es uno de los gorritos que más me ha gustado. Entonces, amigas, vamos a proseguir con la elaboración del pompón. Ok, amiguitas, aquí tenemos nuestra lana. Vamos a comenzar a elaborar nuestro pompón. Si ya tú has visto mis videos anteriores, quizás ya sabes cómo elaborar un pompón, pero rápidamente les vamos a explicar cómo hacerlo nuevamente para esa personita que está acá y no sabe cómo hacerlo. Aquí vamos a dejar esta hebra y la vamos a enrollar aquí para que no nos moleste a la hora de pasar por nuestros dedos. Ok. Ahora, amiguitas, vamos a pasar por aquí hasta que tengamos el volumen que estamos buscando. Como siempre les digo, si tú lo quieres con bastante volumen, tienes que dar muchas vueltas. Y si lo quieres con menos volumen, entonces reduces las vueltas. Así de sencillo, amigas. Nosotros vamos a avanzar pasando hasta que tengamos el volumen que estamos buscando. Muy bien, amiguitas, aquí tenemos el volumen del pompón. Ahora lo que vamos a hacer es cortar dejando una hebra
más o menos larguita, porque allí es donde vamos a anudar. Ahora sacamos con mucho cuidado. Una vez que ya hemos sacado, vamos a enganchar justo en el centro, vamos a poner nuestros deditos y vamos a hacer lo siguiente, amiguitas. Vamos a pasar por aquí, tratando, amiguitas, que nos quede justo en el centro. Ahí me parece que está en el centro. Ok, vamos a pasar así. Esta hebrita la vamos a pasar del lado contrario. Vean, así es como se tiene que ver. Ahora vamos a anudar con estas dos hebritas que nos han quedado. Ok, amigas, una vez que ya hemos nudado, vamos a cortar esta hebra y la otra la vamos a dejar porque nos va a servir para allí poner nuestra aguja lanera y coserlo a nuestro gorro. Ahora, amigas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar aquí justo en el centro, por este lado y por este lado. Vamos a pasar Ok, amiguitas, ya tenemos nuestro pompón bien aplastadito. Ahora vamos a cortar de esta forma. Eso lo hacemos, amigas, para que nos quede derechito nuestro pompón, nos quede bien equitativo, todo en parte igual. De manera que nosotros vamos a ir cortando por todo nuestro bordecito. Ya hemos terminado nuestro pompón, vean lo precioso que nos ha quedado. Ahora, amigas, vamos a ensaltar nuestra aguja y vamos a proseguir a pegarlo o a coserlo acá de esta forma. Vean lo hermoso que se verá. Esta parte ya ustedes la saben, yo voy a avanzar aquí a coser mi pompón al gorro y cuando estemos al final nos veríamos. Ok, amigas, de esta manera hemos terminado nuestro trabajo. Vean lo precioso que se ve este punto entrelazado. De manera, amigas, que esto sería todo por este video. Espero les haya funcionado tanto como a mí. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios y dándole un buen me gusta. Esto sería todo. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.